Bienvenidos nuevamente a nuestro canal Zona Liberada para tratar un tema, el último tema ya del Seminario de Política Internacional que ha venido llevándose a cabo junto con Julio Roldán. Sí, Julio Roldán ha venido realizando una serie de exposiciones, comentarios, obviamente también ha venido respondiendo preguntas, dudas, interrogantes que surgen muchas veces en el momento, ¿no? Para justamente aclarar temas de coyuntura, el contexto internacional, sobre todo los problemas internacionales que vienen siendo noticia hoy por hoy. Primero tocamos el tema de la guerra Rusia-Ucrania. Segundo, tocamos el conflicto Palestina-Israel, en el sentido político también que tiene este conflicto, y no solo religioso. Tercer punto, lo vimos la semana pasada. Tratamos América Latina en medio de la disputa de China y Estados Unidos, ¿no? Discutimos temas, por ejemplo, como la bipolaridad o la multipolaridad, y llegamos a la conclusión que hoy en día hay una predominante bipolaridad en el mundo, en el aspecto económico, comercial, pero también se ve con fuertes matices e influencias políticas de justamente estas superpotencias en pugna. También la semana pasada conversamos y se aclaró algunos temas de repente bastante debatibles, el carácter de China, socialista o capitalista, y como dijo Julio, se define por las relaciones económicas, productivas predominantes hoy en día en China. Entonces ahí estaría la respuesta. ¿Qué predomina en China? ¿Qué tipo de relaciones sociales, relaciones de trabajo? ¿Qué tipo de relaciones económicas? Y llegamos a la conclusión que China es un país capitalista, tal vez con diferentes formas, eso sí, llegamos a la conclusión, diferentes formas, tal vez un capitalismo más humano, un rostro más social, tal vez, diferente al capitalismo occidental, pero capitalismo al fin y al cabo. Entonces, hoy día cerramos este ciclo, espero que haya otro ciclo, ya vamos a conversarlo con Julio, pero cerramos con un tema también muy importante, de importancia internacional, como es el título China, el futuro centro de la civilización mundial. Y más que una pregunta, hoy por hoy es ya casi una afirmación. Y para eso contamos también con la presencia, desde luego, de Julio Roland, al quien damos la bienvenida para tratar este asunto. Bienvenido, Julio. ¿Cómo está? Bien, buenas tardes en América Latina, buenas noches acá en Europa. Gracias por la oportunidad que me das para exponer este tema. Como habíamos conversado en privado, este es un tema que vengo yo investigando desde hace más o menos 3 años y espero que un año este trabajo esté terminado. Es un libro donde quiero demostrar dos hipótesis. La primera es que la civilización mundial, que tiene todavía su centro y eje en Europa y sobre todo en Estados Unidos, está en decadencia. Y esta civilización regresa al oriente, concretamente a China, 3.000 años después. Esa es la primera hipótesis que tengo que demostrar. Y la segunda hipótesis es que, no obstante el cambio de lugar central de la civilización, el capitalismo como sistema todavía se va a mantener, encarnado concretamente en China, que se ha convertido algo así como en la locomotora del capitalismo a nivel mundial. Ok, de acuerdo. Entonces, empecemos con este fabuloso tema desde ya. Yo estoy muy seducido ya por este tema y me imagino que también nuestros escuchas y también oyentes y los que también nos van a ver por el canal de YouTube y también por Facebook. También por Facebook compartimos todo lo que viene a ser el Seminario de Política Internacional a través de la página de Zona Liberada y a través del canal de YouTube también, ¿no? Julio, empezaríamos por este eje. Yo creo que es importante, siempre al hablar de un tema de actualidad, siempre tenemos que recurrir a los orígenes, a la historia. Siempre es importante hacer una reseña, tal vez tú quieras hacer una introducción sobre el porqué de la situación de la China actual, pero visto en perspectiva, ¿no? En perspectiva de larga duración, como diría Fernán Brodel.
China y el origen de la civilización. ¿Cómo le entiendes tú eso, Julio? El trabajo que estoy haciendo, estoy investigando, no tiene un carácter histórico propiamente dicho. En concreto, es un trabajo de filosofía política. Centra en el aspecto político con una orientación, una interpretación filosófica. Pero para esto necesitamos una base. Y esa base nos da la historia. Entonces, hacemos esa aclaración que no es un libro de historia propiamente dicho. Tiene otras características. En concreto, directamente en torno a la pregunta, la humanidad, nosotros somos el resultado del mundo africano. El ser humano avanza y aparece en esa parte del mundo. Y a partir de esa parte del mundo se ha desarrollado en distintas direcciones. Es por eso que los primeros chinos fueron negros. Los primeros europeos fueron negros. Eso está plenamente demostrado. Pero nosotros vamos a esto. ¿Por qué hablamos de que China es el origen de la civilización? Porque en esa zona se desarrollaron tendríamos decir dos conceptos, dos hechos. Uno, la ciudad y el Estado. Entonces, cuando nosotros hablamos de ciudad, inmediatamente tenemos que vincular a la ciudad con el Estado. ¿Y dónde se dio por primera vez en la historia de la humanidad más o menos esa ciudad que conocemos y ese estado, los embriones del estado que conocemos, es en la zona de China, India y Mongolia? Partimos de ese hecho y en segundo lugar, la humanidad es una, que luego en su proceso de desarrollo se desperdiga en distintas civilizaciones, en distintas culturas. Eso es totalmente cierto. Vienen las diferencias producto del movimiento de los pueblos, producto de la geografía, producto ya también de la cultura, del ritmo económico, del ritmo social, los niveles de desarrollo que van a adquirir tanto interno como externamente. Es decir, de un tronco fundamental que es la civilización humana, ontológicamente la civilización humana, se desprenden en ese proceso de desarrollo muchas culturas. Pero en el fondo, esta civilización humana tiene puntos en común en cualquier parte del mundo. Y un hecho que simplemente voy a mencionar, pasando la biología, por supuesto, es la condición del trabajo. Porque todo pueblo, cultura, grupo, lo que se quiera, para poder existir y desarrollarse o simplemente sobrevivir, tiene que alimentarse. Tiene que solucionar ese problema de la necesidad de alimentarse. Pueblo que no se alimenta, persona que no se alimenta, cultura que no se alimenta, sencillamente muere. Entonces, la condición fundamental para alimentarse es el trabajo. Se tiene que trabajar de tal o cual manera. Por lo tanto, la categoría fundamental para ligarlo y entenderlo a la civilización humana es solucionar la necesidad del hambre, de la alimentación, y eso implica trabajo. Después vienen otro tipo de diferencias, ya sean hombres, mujeres, niños, blancos, negros, idiomas, culturas, religiones, todo lo que tú quieras. Pero el punto central es que es la civilización humana, ontológicamente es una, y para poderse mantener y desarrollarse, tiene que solucionar sus problemas de necesidad, que es la necesidad de alimentación, y para eso tienen que recurrir al trabajo. En segundo lugar, esa humanidad es un proceso. Y ese proceso es consecuencia
de las contradicciones internas que se dan al interior de los grupos humanos. Ningún pueblo, ninguna cultura, por más pequeño que sea, vive aislado o al margen de los demás. Los seres humanos somos seres humanos sociales por excelencia. Todos los idiomas, toda la cosmovisión, las religiones son productos sociales, son productos históricos sociales. Por lo tanto, son producto del cambio, de la evolución. Por eso que yo discrepo con muchos, especialmente antropólogos, que hablan de los originarios, visto en esta perspectiva como procesos. Nadie es originario de ningún lugar. Alguien, en algún momento, los antepasados de los supuestos originarios fueron forasteros, por la sencilla razón que todos somos procesos, y proceso es sinónimo de cambio. Es por eso que también está ligado al otro concepto cuando se habla de la identidad como sustantivo. No hay ninguna identidad como sustantivo. En principio, nadie lo ha definido. Eso no quiere decir que no exista la identidad como verbo reflexivo o como sentimiento. Tal o cual persona tiene sentimiento de identidad con tal o cual grupo, tal o cual país, tal o cual zona del mundo, es lícito y normal, y eso no se discute. Porque los sentimientos no se discuten. Lo que se discuten son razones, son pensamientos, sentimientos no. Hecho esa aclaración, tendríamos que decir que esas bases de la civilización humana, de la humanidad, ontológicamente hablando, ciudad y Estado, se dio en esta zona del Oriente, especialmente entre China, parte de India y Mongolia. Eso tiene que ver con tu pregunta al respecto del origen de la civilización. Correcto, Julio. ¿Y por qué crees, y tú debes recordar tal vez tu preparación preuniversitaria, allá ya, bueno, algunas décadas atrás, cuando empezaste esta aventura intelectual, académica, previo a tu ingreso a la universidad, antes que elijas tu carrera, ¿por qué crees que se le da hasta el día de hoy una importancia al estudio más que nada de las culturas tal vez como Mesopotamia, Egipto, tal vez como Grecia, Roma y sucesivamente culturas diferentes de Europa? Y a veces ni se menciona como origen de la civilización a China, la India, Mongolia, que tú acabas de mencionar, y estás haciendo bastante hincapié en ello, ¿no? Porque una de tus hipótesis es que retornamos a China como centro de la civilización, pero para alguien, tal vez alguna persona que recién está iniciando su estudio, bueno, China ni siquiera a veces aparece en su libro de preparación, ¿no? Como parte de su formación universitaria. ¿A qué se debe esto, Julio? Tal vez como un paréntesis antes de pasar al segundo eje. Yo creo que tiene que ver fundamentalmente con la influencia religiosa, porque nosotros sabemos que las tres religiones abrámicas se han originado en el Medio Oriente. Estamos hablando del judaísmo y la Torah, estamos hablando del cristianismo y la Biblia cristiana, y siglos después del Islam y también su libro sagrado. ¿Qué es lo que pasa? La prédica, la influencia, primero de la Torah y que está reencarnada en gran medida en la Biblia cristiana, viene con esa influencia porque se desarrolló en esa zona. Ellos no conocían India y China. Ellos conocían ese pequeño mundo de lo que es el Medio Oriente. De igual manera, vemos nosotros la mitología griega, tiene poca presencia India, China, Mongolia en la mitología griega. La mitología griega está, y con esto conectamos a lo que viene posteriormente, está ligado al Medio Oriente. Prueba de ello es que Europa es un mito. Es un mito que es una mujer, es una chica de Fenicia, que el rey o el dios mayor Zeus se enamora, va a Fenicia, Medio Oriente,
la rapta y lo lleva a la isla esta de Creta. Y ahí comienza la historia de lo que posteriormente va a ser Europa. Se le dice a los hijos de Europa, los europeos. Y ahí entra a tallar la teoría del otro. Pero solo se les decía a los de Creta. Pero después esto se hace extensivo a Grecia y luego de Grecia a todo lo que hoy conocemos con Europa. El origen es un mito que viene del Medio Oriente. Es decir, la influencia, por un lado, de las religiones abrámicas y por otro lado, de la mitología griega, que tiene sus orígenes también en el Medio Oriente, es lo que ha influenciado, creo yo, en esta parte del mundo para pensar que la humanidad, la historia de la humanidad comienza en Mesopotamia, es decir, el Medio Oriente y Egipto y toda esa zona. Y como dices tú, China, India, Mongolia y sobre todo China e India prácticamente no aparecen, aunque eso se repite también en Europa, a pesar que ya hay grandes estudiosos, como por ejemplo Hegel, en Lecciones de la Filosofía de la Historia, él evidencia y plantea y argumenta que la civilización, con sus dos pilares, ciudad y Estado, comenzó en China. Spengler, Oswald Spengler, en La decadencia de Occidente, de igual manera. No obstante, todavía es idea común que esto viene del Medio Oriente, luego Grecia, luego Roma. Como repito, yo creo que tiene que ver sobre todo con los orígenes de estas religiones y con los mitos, porque también Roma, el origen de Roma es el mito, porque significa lo siguiente. Grecia, el origen de Grecia es un mito, el origen de Roma es un mito, por no hablar en el caso de los incas o de los aztecas, también es un mito. Lo que pasa es que la ciencia, los historiadores llegan a un momento dado que ya no encuentran material y tienen que recurrir a lo que los seres humanos de ese entonces imaginaban, a la fantasía de la población, y la fantasía es la que genera los mitos, los tótenes y después las religiones. Correcto, 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 Julio. Y justamente ingresamos al segundo eje, ¿no? Que está estructurado esta entrevista. Grecia y Roma, ya nos venía hablando un poquito acerca de ello, como puentes culturales entre Oriente y Occidente. Aquí podemos ya hablar de un antecedente bastante concreto acerca de esta cercanía, de esta proximidad, de esta relación muy estrecha, que no solamente es cultural en el sentido tal vez del arte o algunas creencias, sino también hay una relación bastante concreta como es la parte comercial, la parte económica, el intercambio de productos. O sea, se establece una fuerte relación entre el llamado mundo antiguo europeo y también el mundo oriental. Y acá juega un papel muy importante China. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, eso es importante tomarlo en cuenta. En el trabajo que estamos haciendo, lo hemos dedicado algunas páginas a eso y tiene que ver con lo que en Occidente llaman la ruta de la seda, por ejemplo. Es decir, fue un movimiento económico, la economía, el comercio juega un papel muy importante. Los chinos hablan, estamos hablando más o menos de 300, 400 años atrás de lo que se cuenta la historia, es decir, de nuestra era, y para los religiosos desde Cristo. Es simple y llanamente, los chinos hablan muy prácticos, hablan de la ruta del té y del caballo. Para ellos no existía la ruta de la seda, no hablan de la ruta de la seda. ¿Por qué? Porque ellos tenían un animal que les servía para trasladar las mercancías de un lugar a otro y era el caballo. Entonces, tienen un elemento fundamental. ¿Y cuál era el producto que más comercializaban? Era el té. Por eso para ellos es la ruta del caballo y el té. Quienes le dan el nombre de la ruta de la seda es la aristocracia europea, porque el pueblo europeo no vestía con seda. Quien vestía y utilizaba las prendas de seda es la aristocracia europea y también la loza china. El pueblo en Grecia, el pueblo en Roma no utilizaban
esos productos porque eran demasiado caros. Quienes utilizaban era la aristocracia, los sectores dominantes, tanto en Grecia como en Roma. Y esta ruta de la seda comenzaba en China y llegaba hasta prácticamente hasta Roma. Incluso gran parte del Mediterráneo llegaban estas mercancías. Claro, hay que tomar en cuenta, hay que imaginarnos, no es que partían de China una caravana y después de 20 años llegaba a Roma, no, avanzaban, diríamos, 5, 10, 15 días, había una feria, intercambiaban los productos, unos regresaban 10, 15 días, intercambiaban y así llegaban los productos. No es que comenzaban unos allá y terminaban después de 2 o 3 años en el otro lado, en el otro extremo. No, no, era el intercambio. Ahí ha jugado un papel muy importante el Medio Oriente. La pregunta que nos hemos hecho en el libro es, ¿por qué el Medio Oriente, en la zona de Mesopotamia y todo eso, no se convirtieron en centro de la civilización? China lo era, Europa todavía no, y el Medio Oriente aún no. Y tiene que ver principalmente, creemos, con que estaban en medio de dos grandes poderes. En segundo lugar, uno quiere el occidente y el otro el oriente lejano. Dos, tiene que ver con la calidad de la tierra, porque es una zona amplia, pero donde hay poca agua dulce. En tercer lugar, tiene que ver también que en el plano político y militar, a pesar de los grandes avances que tuvieron la cultura mesopotamia y todo eso, no lograron sistematizar, racionalizar el poder. Es por eso que se han quedado en un lugar o hacer el papel de puente entre el oriente lejano, el lejano oriente y el occidente. Esto, pero ojo, nunca nos olvidemos que todas las culturas tienen influencias más, influencias menos. Decíamos que con esta influencia se llega a Europa, se forma la Europa a través de un mito, se llega a un momento dado a tener muchísima importancia, sobre todo en Atenas, con el extraordinario desarrollo del conocimiento. Y es por primera vez cuando se nota con claridad cómo no solo la política, sino otros aspectos de la vida del conocimiento se ha llegado a racionalizar. Platón y Aristóteles tienen que ver con la racionalización de la política. Ellos plantean claramente qué es la política, qué es el Estado y qué es el gobierno, y lo diferencian claramente. Por no hablar del conocimiento científico, las bases que dieron para el conocimiento científico, porque para el desarrollo de la ciencia necesitas de la razón. Primero, la filosofía. Segundo, la razón. Tercero, la ciencia. Y cuarto, la técnica. La técnica simple y llanamente es la aplicación de la ciencia sobre terrenos concretos, sobre hechos concretos. Pero sucede que acá hay una relación y aparece otra gran cultura, producto también de un mito. El mito de Eneas, que Virgilio ha trabajado cuando supuestamente Eneas se escapa de la guerra de Troya para evitar que Aquiles y Héctor lo maten y se va a refugiar en la zona de hoy, que hoy se conoce con el nombre de Lacio, es decir, en Italia. Y de ahí será la persona base para después generar el mito de Rómulo y Remo y el origen de lo que va a ser la ciudad de Roma y el Imperio Romano. Entonces vemos que los mitos juegan un papel muy importante para dar explicación a los orígenes de estas culturas, cuando en realidad la ciencia, la razón, tiene su límite. Y ahí se ha puesto la base, y con esto termino para poder avanzar. Un hecho fundamental fue la Segunda Guerra Púnica. Estamos hablando de algo así como 150 años antes de nuestra era, porque hubieron 3 guerras.
Los púnicos eran los cartagineses, que vienen de Fenicia, que tenían su capital Cartago, y eran un imperio que incluso estuvieron a punto de tomar Roma a través de Aníbal. Tuvieron todo un desarrollo, una presencia en Europa muy grande. Ok, pero el Imperio Romano contraataca y llega, se realiza la Segunda Guerra Púnica y prácticamente Roma controla esa parte del mundo, y eso demostraba que por primera vez Roma llegaba a África, llegaba a esa parte del mundo, y eso implicó controlar todo el norte de África, lo que hoy es el Magreb, y además de eso, controlar todo el mar Mediterráneo. Muy importante en este tipo de movimientos geopolíticos en las guerras son el control de los mares. Después vendrá el control de repente de los aires, pero hasta esta etapa el control de los mares. Y en la Segunda Guerra Púnica, Europa prácticamente da el primer paso de lo que posteriormente, muchos siglos después, se convertirá en lo que nosotros llamamos el centro de la civilización. Y esto ya tiene que ver con otra etapa en el desarrollo histórico. Así es, correcto, correcto, Julio. Hay puntos que se comparten respecto al significado, al papel histórico que cumplió en su momento Grecia y Roma, en esta conexión con los aportes también de la civilización oriental. Ahora, por otro lado, se forma la civilización occidental y esta visión hasta el día de hoy es predominante, ¿no? Prácticamente empleamos los conceptos, las categorías generadas por Occidente. Eso es innegable. Y eso nos lleva a un tercer eje, cuando Europa se convierte justamente en el centro de la civilización mundial, y esto va a durar siglos, siglos, y bueno, va a ser el centro de la civilización mundial, y le he puesto ahí entre paréntesis en su momento, porque bueno, también después va a ser desplazado, ¿no? Sobre todo en el siglo XX va a ser desplazado, y eso también lo vamos a tocar en el cuarto eje. En este tercer eje, sobre Europa y su papel en el desarrollo histórico que queremos llegar justamente para entender a China en la actualidad, ¿qué nos podrías decir al respecto, Julio? Pero no nos olvidemos que siempre hay un hilo conductor desde los orígenes hasta la actualidad. Solo mencionamos un caso. En China aparece un gran filósofo, Lao Tse, y Lao Tse con su principio del yin y el yang, ya lo encontramos algunos años después en Europa, concretamente en Heráclito. Después, entre otros, ese mismo principio básico filosófico va a aparecer en Hegel, ya de la manera mucho más sistematizada. Posteriormente viene Marx, la escuela de Frankfurt, es decir, hay temas, hay ideas fundamentales que son patrimonio de la humanidad, que se sistematizaron en un punto, en este caso Lao Tse en China, y ha tenido su desarrollo en el proceso largo de la humanidad. Otro caso es el caso en el plano militar de Sun Tzu. El arte de la guerra es utilizado hasta la actualidad. Los principios que luego lo va a tomar Tucídides, por ejemplo, en la guerra del Peloponeso, y así por el estilo. Es decir, recordemos que no hay cortes, hay continuidad de algunas ideas fundamentales. ¿Qué sucede? Así como Grecia utiliza mucho de la mitología o de los conocimientos del Medio Oriente, así como Roma utiliza y desarrolla muchos principios de Grecia, entonces todo lo que va a ser la Edad Media, todo lo que va a ser el feudalismo, también van a utilizar muchos conocimientos, claro, muy mediatizado, muy controlado por la Iglesia. Es por eso que el conocimiento greco-latino prácticamente, como se dice, estuvo controlado por la Iglesia, algo así como 11 siglos, bajo 7 llaves, y gracias a ellos pudieron ellos
imponer su cosmovisión, su visión del mundo. Esto cambia concretamente a partir del desarrollo del capitalismo. Y el capitalismo tenemos que encontrar sus orígenes, los primeros orígenes ya del capitalismo, principalmente en el comercio y el desarrollo del capital mercantil. Estamos hablando más o menos de fines del 1300, principios del 400. Ahí comienza a desarrollarse. Posteriormente, este desarrollo del capitalismo va a desarrollar lo que es el famoso Renacimiento. Se considera que el Renacimiento fue desde 1450 a 1550, que por las condiciones geográficas, por las condiciones económicas, se desarrolló especialmente en la zona norte de Italia, en las 5 ciudades del norte de Italia. Hablo de las condiciones económicas porque tuvo que ver y geográficas, porque fue la zona que mayor contacto trabó posteriormente con los árabes. Y gracias a los árabes que habían guardado, que habían mantenido el conocimiento greco-latino, influencian en esa zona y comienza a aparecer ese renacer, ese renacimiento, retomar las ideas, los principios, los conocimientos greco-latinos y tomar al ser humano como centro y eje del estudio, de la investigación, de la preocupación, ya no a los santos, ya no a Dios. Esa es la etapa muy importante, pero tiene que ver con el desarrollo del capitalismo. La base es el capitalismo y es cuando aparecen las 4 R's. El Renacimiento va a generar la reforma a nivel de la religión. Esto posteriormente va a generar la razón con el padre de la razón, Renato Descartes, y la razón va a ser la base para la revolución, concretamente en Francia, la revolución más grande, más importante, la Revolución Francesa. Entonces, estamos en otra etapa, en otro momento, cuando Europa se convierte en el centro de la civilización, gracias al desarrollo del capitalismo en el plano económico y gracias al desarrollo de la razón en el pensamiento, que va a ser, como repito, base para el desarrollo de la ciencia y el desarrollo de la técnica. Correcto, Julio. ¿Y en qué momento Europa deja de ser justamente el centro de la civilización mundial? ¿Qué coyunturas, qué acontecimientos llevan al declive, a esta transición que deja justamente a Europa relegada como eje de la civilización mundial y aparece Estados Unidos, ¿no?, como un nuevo centro justamente de la civilización mundial, pero como tú decías hace un rato, ¿no?, como una continuidad, como una heredera, como la mejor expresión, en este caso, del capitalismo mundial. Marx, incluso Carlos Marx, ya hablaba en el Manifiesto Comunista, ya hablaba del carácter mundial del capitalismo, ya hablaba incluso, señalaba características de lo que hoy día sería llamada la globalización. Marx ya hablaba de la llamada mundialización de la economía, que hoy en día los teóricos defensores le llaman globalización, pero es lo mismo. Entonces, ese tránsito, ese cambio, ¿cómo se da y llega a ser Estados Unidos el nuevo bastión de la civilización y a la vez el último que tú estás intentando demostrar en este libro que estás elaborando? Creo que un punto fundamental a tomar en cuenta es el tránsito de la economía de libre concurrencia a la etapa de los monopolios. Es decir, del predominio del capital industrial y al predominio del capital financiero. Es decir, el tránsito del capitalismo normal, natural, al imperialismo. Ese es en el plano económico. Esto tiene su repercusión a nivel político o geopolítico. El nuevo reparto del mundo a través del nuevo colonialismo. Habíamos hablado la vez pasada, creo, que en 1885 se reunieron en la conferencia de Berlín las 7 grandes potencias y con un lápiz
y una regla, trazaron y se dividieron de la manera más elemental África. Se dividieron África. Cada quien tomó una parte de África. Años después van a ser con el Medio Oriente, especialmente los ingleses y los franceses. Entonces, imperialismo, colonialismo, y esto lleva necesariamente a guerras. Es por eso que aparece la Primera Guerra Mundial. Su consecuencia directa es la guerra mundial. Cuando el capitalismo en su etapa imperialista no puede solucionar sus problemas, sus contradicciones, entonces recurren a las guerras. La Primera Guerra Mundial fue eso. Fue Europa quien estaba inmiscuida directamente en la guerra. Quien veía la guerra a la distancia, con un mínimo de participación, era Estados Unidos precisamente. Luego viene la segunda guerra, el segundo problema, la agudización de los problemas después de la Segunda Guerra Mundial, la crisis en Europa, y viene la Segunda Guerra Mundial. Nuevamente Europa entra en una situación de carnicería, y quienes están un poco a la distancia mirando esto son los norteamericanos. Por lo tanto, ¿quiénes ganaron en la Primera Guerra Mundial? Los norteamericanos. ¿Quiénes ganaron la Segunda Guerra Mundial? Los norteamericanos. Alemania, Francia, Inglaterra quedan, hasta la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial, quedan prácticamente destruidos. No nos olvidemos que la Unión Soviética perdió 20 millones de seres humanos. Gran parte fue destruida porque la intención fundamental, la idea fundamental, el interés fundamental del nacionalsocialismo en sus campañas, la campaña Barbarroja y la campaña Magdeburg, fue destruir la Unión Soviética. Quedan prácticamente paralizados, destruidos, y el único país quien aprovecha de estas condiciones, de esta destrucción, en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, son los Estados Unidos. Es por eso que a partir de la Primera Guerra Mundial ya se perfilan como la gran potencia, como los continuadores de Europa, como el centro de la civilización, que lo coronan prácticamente con la Segunda Guerra Mundial. Es decir, a partir de esa etapa, se puede hablar con toda claridad que el centro de la civilización es Occidente, pero en su versión norteamericana. Muy bien, claro, claro que sí. Y más aún el papel relevante que cumplió Estados Unidos durante el contexto de la Guerra Fría, la segunda mitad del siglo XX es tremendo, ¿no? El abanderado de los grandes ideales del liberalismo, del capitalismo, es sin lugar a dudas Estados Unidos. Tiene un papel predominante, no hegemónico a nivel mundial, porque recordemos son dos grandes bloques que se están enfrentando en aquel entonces, y que no solamente es la Unión Soviética por un lado, sino es todo un bloque de países socialistas que están disputándole justamente la hegemonía a nivel mundial a Estados Unidos y a sus aliados europeos. Y justo entramos a esta parte que me llama mucho la atención. China, como país, como nación, vuelve a aparecer en la escena mundial ante los ojos incluso del ciudadano común, el ciudadano que realiza sus actividades cotidianas, tal vez sin mucho interés en la política, sin mucho interés en las noticias mundiales, pero China vuelve a aparecer ya en la segunda mitad, ¿no? Un poquito antes incluso de la Segunda Guerra Mundial, como un país que interviene en la guerra, enfrenta a Japón, está luchando por su independencia, una nueva independencia en contra de los imperialistas, agresores. Y China es una nueva China a partir del año 49, Julio, en el año 50, 51, gracias a la revolución justamente socialista, democrática que realiza y a la fundación de la República Popular de China, que es el nombre oficial del país sobre el que nos vamos a referir en este último punto. ¿Y por qué China llega a ser nuevamente, como tú argumentas o intentas demostrar en tu libro, por qué nuevamente llega a ser el centro de la civilización mundial, pero en un nuevo contexto ahora? No estamos hablando de la China de hace 5.000 años, de 4.000 años atrás, sino de la China de hoy, del siglo XXI, que tiene una
vinculación muy directa, muy estrecha con lo ocurrido en el siglo XX, ¿no? En la Guerra Fría y el papel que jugó también en su momento la revolución socialista, Julio. Entonces, Eh, Mira, ¿cómo podemos yo enfocar eso? dividiría las cosas, la pregunta en dos partes. Ajá, La segunda parte sería la parte más densa que vamos a tocar y vamos a poner en una balanza el poder norteamericano y el poder chino. Pero eso lo exacto. dejaríamos para la última parte. Antes de entrar a eso, voy a contestar muy escuetamente la pregunta. Recordemos la situación de China cuando termina esa ruta de la seda. Prácticamente en 1700 ya no se habla de la ruta de la seda o los chinos del, de la ruta del té o el caballo. ¿Por qué? Porque se ha desarrollado el capitalismo por otras vías. Los chinos no habían desarrollado tanto las vías marítimas. Y nosotros vemos que desde 1400, con Enrique el Navegante en Portugal, se comienzan a desarrollar otras vías. Las vías de la ruta de la seda eran a través de pearas, directamente sobre la tierra, por eso la ruta del caballo. Ese es un hecho. Luego, las invasiones que hay en China y sobre todo el papel de Inglaterra y la siembra del opio, la introducción del opio en China, que prácticamente convirtió a un China en un país adicto. Es por eso que es muy importante mencionar que a fines de los 800 hay la guerra del opio y luego a principios del 900 la guerra de los boxers, es decir, acciones nacionalistas en contra de los imperialismos, porque todos estaban metidos ahí, el francés, el alemán, el inglés, etcétera, etcétera. Pero un hecho político de importancia es lo que sucede en 1911. Eso debemos tener presente, que es un hecho muy importante. Es la fundación de la República China. Es cuando el imperio chino desaparece, es cuando las dinastías desaparecen y lo funda el doctor Sun Yat-sen, que había fundado previamente un partido nacionalista, el partido conocido con el nombre del Kuomintang. El doctor Sun Yat-sen, que vivió en Japón y estuvo en Francia, toma la idea de república, que dicho sea de paso, esto viene desde los tiempos de Roma. La idea de la democracia viene desde el tiempo de Grecia y la idea de la república del tiempo de Roma. Toma esa idea que en Francia estaba en boga y lleva, y gracias al movimiento del Kuomintang, se declara la República China con sus tres antiguos principios. 1911. El año 1921 se funda el Partido Comunista de China y hacen la primera alianza para luchar en contra de los señores de la guerra, en contra de los terratenientes. Y luego ya tenemos el desarrollo, las dos guerras civiles, desde el 27 hasta el 49, y las dos guerras de frente, los dos momentos que hicieron frente, especialmente en contra del Japón, pero y también los dos momentos de la guerra civil. Triunfa esa revolución democrática y popular y se funda la República Popular China en el año 1949. Entonces tenemos la primera revolución del doctor Sun Yat-sen con el Kuomintang, la segunda revolución del Kuomintang y los comunistas del 27 al 49, y tercero, la revolución cultural del año 1966 al año 1976, es decir, algo así como 11 años de revolución. Eso tenemos que tomarlo en cuenta para poder entender qué sucede con China posteriormente. Hecha esa aclaración, vamos al punto con la cual más o menos se cierra el libro. Para esto, vamos a recurrir a dos conceptos. Te decía que el libro tiene un carácter político-filosófico y por eso recurrimos a conceptos filosóficos. Hay los dos contendientes. Estados Unidos, todavía como el centro de la civilización mundial,
como la cabeza de Occidente y China. Ese es el hecho. Veamos el espacio y el tiempo. ¿Cómo se mueven estos dos actores en el espacio y en el tiempo? Comencemos con Estados Unidos. Estados Unidos, desde el punto de vista del espacio, es una gran potencia. Es un país continente. Dos, es un país que tiene dos mares. Tiene el Atlántico y tiene el Pacífico. Y para el control mundial, muy importante los mares. En tercer lugar, tiene 675 bases militares desperdigadas en el mundo. Alguien está hablando por ahí que interrumpe mucho. Ya. Si tomamos en cuenta eso, tiene una ventaja. Estamos hablando país continente, segundo lugar, dos mares, en tercer lugar, bases militares, pero además Estados Unidos tiene otras ventajas todavía sobre China. Es el país que tiene la divisa para el comercio mundial, el dólar. Además de eso, es el país que tiene todavía la mayor influencia en el mundo, políticamente, militarmente y sobre todo culturalmente. Se dice que las mejores universidades del mundo están en Estados Unidos, donde el desarrollo, la investigación científica en todos los campos del conocimiento está, y es posible que sea cierto. Pero no nos olvidemos que Estados Unidos también tiene el idioma universal, el idioma con el cual nos llega en estos últimos años la ciencia y la técnica, el inglés. El inglés es el idioma de las dos grandes potencias que ha existido en el mundo en los últimos 300 años. El idioma de Inglaterra y el idioma de Estados Unidos. Y el idioma es muy importante. Además de eso, en el plano cultural, tienen Hollywood, tiene la música, tiene la comida chatarra, como se dice, y la bebida chatarra, Coca-Cola, Pepsi y McDonald's y todo eso. Viste al mundo todavía. La moda, Nike, el jeans, es decir, una serie de logros que ha logrado influenciar e imponer en el mundo. Porque tenemos que tener presente que ha habido en el mundo muchos imperios. Te menciono, por ejemplo, el imperio mongol o el imperio de los hunos. ¿Qué hay del imperio mongol? ¿Qué queda del imperio de los hunos? Nada, porque eran imperios eminentemente militares. Pero ¿qué queda del imperio romano? Nos queda mucho, entre ellos el idioma que estamos hablando y una serie de fenómenos, porque fue un imperio no solo militar, sino económico, político y cultural. Y los Estados Unidos, Europa, han sido un imperio, un centro del mundo que ha irradiado todos esos aspectos. Entonces, desde ese punto de vista, Estados Unidos tiene una ventaja sobre China. Por el lado de China, tomando en cuenta el tiempo, el espacio, es un país continente, pero no tiene dos mares, pero no tiene bases militares en la misma dimensión que tienen los Estados Unidos. Es decir, presencia militar en el mundo, salvo en Argentina, que tiene una base militar y hablamos la vez pasada, pero tiene otras ventajas en cuanto al tiempo. Es decir, es un país, es una cultura milenaria. Es el lugar donde apareció la civilización. China tiene, el Estado chino, 3.000 años de existencia. Ha sido múltiples veces invadido, pero ese Estado nunca ha sido destruido. China es el país inventor y descubridor por excelencia. La pólvora, el papel, la seda, el fideo, el fútbol, todo es producto chino. Ellos han descubierto, y eso tiene que ver con su pasado milenario y con la cantidad de población que Estados Unidos no tiene. Estados Unidos es un
un pueblo joven, podríamos decir. Es una cultura que no tiene pasado, ni tiene 400 años de existencia. China tiene 4.000 años de existencia. Almacena en su vida lo que Hegel llamaba el peso de la historia. Y es por eso que también China tiene otra vez, ve los fenómenos, los chinos, a un plazo mucho más largo, tienen más paciencia con las cosas, planifican a largo plazo. Los latinoamericanos planifican a 5 años, los alemanes a 50 años, los chinos a 200 años. Ellos están viendo qué va a suceder a 200 años, es decir, la perspectiva histórica es distinta. Además de eso, junto a China está el otro país más poblado de la Tierra. Solo nosotros nos imaginamos que ellos hablan, tanto India como China, su mercado interno y que vendan al 10% de la población de esos dos países autos, nos imaginamos el movimiento del capital que podría existir. China ve también la importancia que tiene la población. Es por eso que hasta hace 4 o 5 años solo autorizaban que los padres tengan un hijo. Ahora ya pueden tener 2. ¿En qué sentido? Están viendo posiblemente, si es que hay una guerra y si a China lo matan a 200 millones de chinos, eso no va a tener mayor significado. Pero que a los Estados Unidos les maten a 200 millones de norteamericanos, sí va a tener significado. Entonces, tomando en cuenta el espacio y tomando en cuenta el tiempo, China trabaja con el tiempo. Es por eso que no ataca a Taiwán, es por eso que no se mete en estas guerras, porque ellos ven que el tiempo juega a su favor. Y eso es lo que los norteamericanos en esta investigación que estoy haciendo, ellos saben perfectamente. Hay, y de repente con esto termino, hay una investigación que se llama y tiene que ver con la trampa de Tucídides. Es decir, dicen que los atenienses, por el miedo que tenían a los espartanos, iniciaron una guerra, a pesar que los atenienses eran mucho más fuertes, pero desesperadamente iniciaron una guerra y lo perdieron, la guerra del Peloponeso. Hoy se está hablando de la trampa de Tucídides. Se ha hecho investigaciones de 16 imperios, 12 han muerto peleando. Solamente 4 han muerto sin pelear. El imperio mongol, el imperio de Alejandro, el Sacro Imperio Romano Germánico y no recuerdo cuál otro más. Han muerto casi por decreto o por luchas internas. Los demás se han muerto peleando. La pregunta es, China y Estados Unidos aceptará, dejará su puesto de ser la gran potencia o el centro de la civilización pacíficamente o lo hará a través de la guerra. Si lo hace a través de la guerra, va a ser la Tercera Guerra Mundial. Los chinos no quieren guerra porque ellos saben que el tiempo juega a su favor. Los norteamericanos o ciertos sectores sí quieren guerra y provocan y buscan, pero los chinos les evitan constantemente. Así que eso es lo que tendría que decir. No sé si hay alguna otra pregunta para terminar esta exposición. Sí, Julio, muy interesante. Algo chiquito nada más para cerrar y deja tal vez como para otro seminario, tal vez otra temática, pero quiero cerrar con esto, ¿no? ¿Qué tanto influye, qué tanto impacta en el mundo, qué tanto impacto tendría el hecho de que China, y lo conversamos la semana pasada, aparentemente es un gobierno, ¿no? Se rige por un gobierno socialista, ya que hay un partido comunista en ese país y es el único que ejerce el poder ahí en el país. ¿Cómo impacta eso en el mundo? ¿Cuál es el mensaje que tú ves en el trasfondo, sabiendo muy bien que los chinos actualmente, como tal en la práctica, no son comunistas, no son socialistas? ¿Cuál es el futuro político de China? ¿Mantendrán la estructura del partido único de acá en esta larga perspectiva que ellos tienen? ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué tanto impacta eso en el mundo? Tal vez
en los partidos socialistas o en los partidos comunistas que todavía existen, sabemos bien que tal vez están en clandestinidad, estarán en reconstrucción, qué sé yo, pero siempre hay núcleos, no han desaparecido, no se ha extinguido porque mientras que haya explotación, haya capitalismo, las fuerzas socialistas, comunistas estarán presentes. ¿Cómo ves este escenario, Julio? Y con esto cerramos. Ese es un tema a discutirse, a analizarse, a investigarse. Pero solo quisiera decir dos cosas. En esta perspectiva, para China convertirse en nuevo centro de la civilización mundial, el partido llamado comunista juega un papel fundamental. Uno, los chinos saben por su historia que ellos necesitan una centralización, no solo a nivel de Estado, porque lo tienen desde hace siglos, sino a nivel del mando ideológico y político, en este caso concreto, el rol lo cumple el Partido Comunista. Tomando en cuenta que ellos tuvieron la experiencia de la Unión Soviética. La Unión Soviética entró en una etapa de caos y cuando los oligarcas prácticamente devastaron ese país, una de las razones fue que el partido llamado comunista o ese partido que centralizaba perdió todo poder. Los chinos conocen eso, se dan cuenta de eso y dicen no. Entonces, clave para ellos, quien orienta lo que diría el nuevo príncipe Gramsci, es el Partido Comunista. Que estemos de acuerdo, no estemos de acuerdo que sea comunista, pero juega un papel de unificación, de centralización, de orientación. Dos, hace un tiempo hubo una entrevista en la televisión a un capitalista chino privado. Es, lamentablemente, el apellido o el nombre me olvido porque es muy difícil, yo no hablo chino. El tema es que la entrevista lo plantean en estos términos. Usted es uno de los hombres más multimillonarios en China, sí, pero a la vez es miembro del Partido Comunista de China, sí. ¿Usted es comunista? Sí. ¿Y cómo conjuga usted que es uno de los capitalistas más grandes y a la vez se considera comunista? Entonces dicen, no, es que nosotros en China estamos preparando las condiciones, estamos poniendo las bases para poder socializar. Todavía no tenemos en China las condiciones para poder socializar porque tenemos que industrializar ese país. Porque para poder socializar, primero hay que industrializar. Si no, no tenemos que socializar si no hemos industrializado, si no hemos desarrollado el país. Y lo preguntan, ¿y cuánto tiempo durará eso? Más o menos 200 años. Entonces, es un tema a investigarse, es un tema de investigación, a ver qué pasa por ahí. Bueno, eso sería todo, gracias y seguramente en algún momento nos seguiremos viendo. Así es, Julio, te agradezco mucho por esta participación en el Seminario de Política Internacional. Te agradezco, Julio, hasta una próxima actividad conjunta. Ya, chao, gracias. Muy bien. Ha sido Julio Roldán. De esta manera cerramos el ciclo de programas con él sobre política internacional. Hasta muy interesante, China. Siempre hay cosas que quedan en el aire, siempre hay temas o preguntas que tal vez plantear, responder. Este último comentario que hizo de este magnate chino afiliado al Partido Comunista, que podría sonar contradictorio, podría ser contradictorio, ya desde nuestro punto de vista aquí desde el Perú, bueno, llama la atención y abre más preguntas, ¿no? Me parece cuando responde, de aquí a 200 años estarán las condiciones para socializar. ¡Wow! Es bien cómoda esa pregunta, ¿no? O sea, bien cómoda la respuesta de decir de acá a 200 años, claro, esos 200 años él ya disfrutó toda su fortuna y a costa de qué se está armando esa fortuna. Bastante oportuna, por no decir otra palabra, ese comentario, esa respuesta, ¿no? Entonces, los chinos hoy por hoy, bueno, están manejando las formas, no quieren perder el timón, ¿no? Los miembros del Partido Comunista,
que fácilmente puede tener otro nombre y se comporta como un partido monolítico, pero de orientación capitalista, de orientación imperialista, pero que tiene, ojo, hemos dicho aquí en el programa, tanto el último y el penúltimo y este último, que tiene sus matices. Los chinos tienen un capitalismo bastante novedoso y diferente al capitalismo occidental, al capitalismo norteamericano. Julio Roldán está trabajando un libro, por lo que hemos conversado, me dice que este año lo estaría culminando y bueno, esperamos también comentarlo aquí en el programa en su debido momento. De hecho, que lo va a presentar allá en Alemania y coordinará con alguna editorial aquí en el Perú para que pueda también difundirse y presentarse. Y les agradezco por ser parte de este seminario de política internacional. Ya nos veríamos en un próximo programa. Hasta luego.